Capítulo 22. La cosa fue, Sancho, que pegué un salto y me encaramé en el capítulo 22 del cuento con su connivencia y participación. Me preparé bien a conciencia sobre los riesgos laborales, me puse todos los arneses de seguridad y hasta allá que me fui. Y viniendo como he venido, te contaré que tampoco es que hubieran pasado años entre uno y otro momento. Solo cribé, tamicé, cerní con una zaranda real y leal y leí. Aparté el ruido y me fui a la música del pensamiento razonado. Que ya se abrió el sobre y se aclaró el misterio. Los aspirantes se quedaron fuera. Las aspirantes, ya se habían quedado. Las aspirantes se quedaron fuera y allí, entre los néblulos, le dieron lo suyo, Sancho. Pues la que tenía el poder sobre los néblulos era la guerra, en sí misma, como idea, y lo que ello conllevaba de desestabilización y de descivilización. Pero al final la guerra ya había llegado desde el comienzo, Sancho, y los luminosos solo querían vivir en paz. Así que apareció ella, la paz, investida con todos los arneses de seguridad habidos y por haber, y les mostró el camino. Por supuesto que los néblulos se pusieron de los nervios, pero nada podían hacer, pues ellos, defensores de la guerra, no podían intentar siquiera entrar en aquel espacio de paz por propia naturaleza. Y en eso, aquí, ni pinchábamos ni cortábamos, Sancho, que allá que se la aviaran con su comienda. De nada les sirvió a los néblulos intentar cortar de a tres toda posibilidad de reunión, pues de dos en dos los luminosos cortaron la pana, siguiendo la senda que les mostraba la paz, sin que pudieran los néblulos contradecir sus propias normas, que una vez el sistema les había dicho y redicho que se cumpliría el trato a rajatabla sin trucos y que se iba a cumplir. Y puesto que ya que eran los únicos a los que parecía gustarle eso de cortar de a tres, pues a ello que se les aplicaría. A todo esto, los gallos cantaban alegremente en aquellos momentos, anunciando el nuevo sol de un nuevo día. Por algo sería, Sancho, por algo sería que los gallos cantarían. El del motosierra intentó protestar con los ojos que se le salían de las cuencas, pero no podía hacer nada contra su propio decreto. A rajatabla les tocaba ahora a los néblulos acatar el sistema que ellos mismos habían aceptado y creado democráticamente. Y mira, Sancho, que por el sendero de la paz no ocurría lo mismo, pues como no estaban dentro de territorio de conflicto, ¿recuerdas que te dije que allá se las aviaran? Pues, según el cuento, se refería el cuento a los verdugos, no a las víctimas en general. Y claro estaba que el cuento iba a poner al frente a la mejor de sus guerreras, la paz misma, que con su pincel mágico iba mostrando, dibujando, tiñendo con los colores del arco iris senderos y senderos, caminos y caminos y hasta autopistas de respeto y sostenibilidad compartida. Y quien allí entraba, saliera o se quedara, no lo olvidaba. Y generalmente no querían salir de aquel sistema de libertad y respeto mutuo en y por la vida, con todos sus matices. El del motosierra, como te digo, se dispuso a poner en práctica todas sus desquiciadas ideas de destrucción, por las razones que fuera, que en eso no entré yo en el cuento, ni quiero entrar. Y desde el momento de tomar posesión de su cargo, recuerda, Sancho, que el sistema aceptó que se harían a rajatabla. No veas, mi buen amigo, cuando de la noche a la mañana y en menos de 48 horas se les fumaron todos los luminosos del mapa de acción de guerra y solo quedaban ellos, aquellos pedazos néblulos. Aquello fue de órdago, ya que el del motosierra había desmantelado toda la sanidad pública
y puesto a la venta todos los medicamentos en tiendas y gasolineras. Y desvió todo el presupuesto de la pública a la privada, el presupuesto que no había, según decía, porque como él podía, ya harían los demás por poder también, y serían todos iguales. ¡A rajatabla, carajo! Y en esto que llegó un brote de gripa. No mala, pero dolorosa. Y de por lo menos 17 semanas de duración. Y dado que eran todos nébluros los únicos que estaban allí, pues para tomar su dosis de dolor la guerra, pues allá que te fue la gripa. Y todos los nébluros a una, sin excepción, cayeron enfermos, que no malos. Pero claro, los primeros que iban a recibir ayuda fueron los más poderosos. Y como no había apenas hospitales públicos, sino privados, ante la realidad dolorosísima de sentir en su propio pellejo el látigo que por norma pretendían hacer caer como fuego contra las reses sobre los luminosos, sin que nadie en el mundo pudiera evitarlo ni hacer nada, pues eso era la democracia y no podían actuar contra ella misma, cometiendo desmanes que atacarían sus propias normas de subsistencia. Nada más y nada menos que el respeto por las urnas. Pero no contaban que serían ellos, los nébluros, los únicos que iban a quedar en aquel territorio. Pues los luminosos andaban ya en otra cosa, en otros lares, a otro guión mucho más fructífero y ganancioso en todos los aspectos. Y allá ellos, los nébluros contra sí mismos. En realidad pareciera como si estuvieran en otro universo, perdidos ya en los tiempos. Y además que por naturaleza tenían derecho a su comienda, pero que lo hicieran entre ellos mismos, que se la aviaran y comieran su propia inmundicia, ya que les parecía tan apetitosa. Caramba, Sancho, que aquello fue mano de santo para los nébluros, pues la gripa tenía la virtud de abrir los ojos a la realidad, a los negacionistas de la realidad y la verdad. Y cuando se vieron cuajaditos de dolores, sin amparo por el gobierno, sin analgésico posible, y además que eran las normas que como verdugos de sí mismos pretendieron imponer a los luminosos. Pues cada quien era libre, carajo, pero nada de ayuda del gobierno para lo salvo para lo privado, y cada quien en su privacidad sabría arreglársela por sí mismo. Así que cada quien pa' su mochila, se pudo armar la guerra. En medio de la guerra, Sancho, qué osadía, qué seguridad, qué locura la del cuento. Seguimos. 17 semanas eran insoportables y el país entero estaba colapsado, sin poder recibir ayuda internacional, pues todos fueron puestos en cuarentena y aislados por la Organización Mundial de la Salud. En aquel polvorín, la gripa, cortando la pana de a dos, fue abriéndole los ojos a los enfermos, que no a los malos, que bien abiertos los tenían, pues no podían ya parar el efecto boomerang de sus propias maldades. Y en su propio pellejo, pues por norma y a rajatabla, ellos iban a sufrir aquellas por lo menos 17 semanas de dolorosa gripa, ya que no había luminosos a los que sacarles aquella energía, y eran sus propias normas, con lo cual quebrarlas significaría su suicidio político. No podían ir contra su supervivencia, y la guerra se vio exactamente en las mismas que metió a la paz y la democracia, que no podía intervenir sin destruirse a sí misma. Bueno, la paz quedaba a un lado, y la guerra, ¿dónde la daban? ¿Las tomaban? Se acabaron las transacciones económicas en todo ese tiempo en aquel territorio, pues nadie daba $1 ni un céntimo de euro en invertir nada en territorio del motosierra,
pues allí solo quedaba lo malo, y en lo malo nadie ganaba absolutamente nada. Así que negocio era negocio. Pero la Organización Mundial de la Salud comenzó a lanzar desde el aire ganchos de A2 sobre cruces rojas para quien lo deseara, se enganchara a la libertad y el respeto en y por la vida propia y ajena. Todo ello a través de los caminos de la paz y con dispensa papal. No te olvides, Sancho amigo, lo que te dije, que este cuento proveía bien proveído o bien provisto en riesgos laborales con absoluta precisión. Los gallos seguían anunciando la aurora, en tanto que la gente iba abriendo los ojos al nuevo día, que era uno más. Pero has de saber, Sancho, que cuando los que estaban enfermos, que no los malos, como te dije, iban abriendo los ojos, descubriendo caminos hacia la paz propia y con ello la ajena, y desaparecía la gripa, como por arte de magia, y de camino aquel dolor que conllevaba, en menos de 48 horas se curaban, pues el negocio era el negocio, y de 2 en 2, para no contradecir la norma, los nébluros abandonaron la enfermedad. Y siguiendo, los nébluros abandonaron la enfermedad, los que estaban enfermos, que los malos, y siguiendo lo que eran los nébluros, sin ser luminosos, pues las luces y las sombras crean profundidad y muestran equilibrio en el lienzo. Simplemente se alejaron de la enfermedad y los malos quedaron expuestos a aquel dolor sin calma durante 17 semanas. Aunque fueron en verdad algunas menos para algunos, pues los malos tenían sus derechos humanos y la Organización Mundial de la Salud pues les llevó a la normalidad en la que todos, con respeto mutuo, con y por los inalienables derechos humanos, podían convivir en paz. O de lo contrario, quien dijo 17 semanas, lo deja por inséculo seculorum, que dicen que de todo ha de haber y que el infierno es ese.